al canal de los Capellanes Cristianos de Colombia. Hoy, en este día en que iniciamos otra transmisión para llevar a cada persona un mensaje del Señor Jesucristo, hoy queremos iniciar con este tema, que es el tema emblemático de los Capellanes Cristianos. La canción Mi Iglesia, de René González. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy Hoy 31 de mayo del año 2020. Queremos traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza a cada uno de los que estamos en este momento viviendo en el planeta Tierra. Todos sabemos que estamos sufriendo y estamos bajo una pandemia que ha llevado a mucha gente a la muerte. Indiscutiblemente, en estos momentos, todos nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasará después? ¿Por qué será que nosotros siempre estamos esperando que haya alguien que nos dé esa voz de esperanza? Y esa voz de esperanza hoy viene de parte y desde el corazón del mismo Dios. Sin lugar a dudas, la mayor tragedia que está enfrentando en este momento la humanidad es la cantidad de muertos y que los mismos científicos, médicos, no tienen una respuesta verdadera, real. Así que todo lo que está bajo el planeta Tierra, estamos sufriendo de ello. Por eso nosotros en este día los invitamos a que escuchen la palabra y a que elevemos una plegaria al cielo pidiendo protección. Antes de iniciar nuestra charla del día de hoy, quiero enviar un cordial saludo a todas las asociaciones, amigos, familiares, capellanes que nos están retransmitiendo. A TV Amin en los Llanos Orientales, está retransmitiendo para todo el oriente de Colombia. En la costa atlántica está la Asociación de Pastores de la Costa que nos está retransmitiendo. En Boyacá, a los capellanes de Boyacá, en Sogamoso, en Duitama. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan en el Ecuador, para los que nos están escuchando y viendo en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Y obviamente para todos los capellanes cristianos, a la Iglesia Vida, Amor y Transformación del capellán Edward y su esposa, y a cada iglesia de cada capellán que en este momento nos está sintonizando. Ya pronto vamos a conocer a cada uno de ellos, porque todos estamos y vamos a pasar por aquí y estamos pendientes de traer esa palabra. Los capellanes hace más de 10 años existimos y hemos venido desarrollando labores en todos los frentes evangelísticos. Por eso en este día queremos invitarlos antes de iniciar a elevar esa oración al Dios Altísimo para que Él nos guíe, para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Traiga a su mente la imagen que tenga de ese Dios eterno, del que vive eternamente y para siempre, y vamos a ponernos delante de Él y decirle: bendito Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti para alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias y pedirte, Señor, que inclines tu oído y tu mirada sobre este lugar donde hoy clamamos unidos. Señor, bendícenos, protégenos, Señor. Quita el mal que está azotando nuestra tierra. Te lo pedimos, Señor. Señor, tú no desechas un corazón contrito y humillado. Y hoy venimos con ese corazón así.
Nuestro corazón está contrito, estamos humillados. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Bendícenos con toda bendición. Señor Jesucristo, cúbrenos con tu sangre bendita de la alianza nueva y eterna que por nosotros, Señor, ha sido derramada. Perdona todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra, omisión y aun los que nos son ocultos. Señor, ten misericordia y ayúdanos a enfrentar este mal que nos aqueja. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y Señor Espíritu Santo, toma posesión del planeta Tierra y saca, Señor, todo mal que hay sobre nuestra tierra. Señor, hoy te pedimos que bendigas la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta charla que vamos a iniciar. Les decía al comienzo de esta reunión que nosotros vivimos preocupados, o al menos sé que muchas personas, y me lo han preguntado, sé qué pasa después de que nosotros morimos. Aquí, en las Sagradas Escrituras, Dios nos ha enviado un mensaje supremamente claro de esperanza y de fe para creyentes y no creyentes de lo que va a suceder muy pronto. Entonces los voy a invitar a que vayamos a Primera de Tesalonicenses del capítulo 4, del versículo 13 al 18. Miren lo que nos dicen las Sagradas Escrituras aquí en la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. Los invito a que vayamos al capítulo 4, versículo 13, donde dice: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Padre, porque nos envías un mensaje directo de esperanza, un mensaje lleno de amor, de decirnos que la muerte no nos va a detener como lo hizo con Jesucristo. Él se levantó de la muerte y mostró el camino de la resurrección. Así que todos los que morimos en Cristo, los que mueren en Cristo, van a resucitar y vamos a resucitar un día. Por eso es bien interesante hacer un análisis de si lo que estamos diciendo de la resurrección de Jesús fue algo histórico, verdadero, si lo que dice la Sagrada Escritura es verdad. Sin más, creo que nos toca remontarnos a la historia de la cristiandad, que se remonta aproximadamente, cálculos más o menos, unos 6.500 años antes de Cristo. Cuando descendieron, dice el libro de Enoc, 200 ángeles sobre el monte Hermón, con el único propósito de preparar la venida de Jesús. Estos ángeles que vinieron comenzaron a escoger un pueblo, y escogieron un pueblo. Y es cuando Dios busca ese pueblo y lo acompaña con ángeles y visita de ángeles hasta que ese pueblo se convierte en un pueblo santo. La palabra de Dios vino del cielo, que es bien importante eso.
saber que nosotros predicamos una palabra que vino directamente del cielo, de Dios, del Dios Altísimo, que no es terrestre. Por eso no hay no hay otra palabra que se asimile a ella. Vamos a ver de qué se trata. Por eso es que hemos llamado este fragmento la verdad revelada. Esta parte de la historia de la Pascua afirma que 3 días después de la muerte de Jesús, vamos a ver qué pasó después de la muerte de Jesús. Algo bien importante. El ser más importante que había dividido la historia del mundo en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, había muerto. Había cumplido todas las etapas de un ser humano: nacer, crecer y morir. Jesús resucitó físicamente en cuerpo y alma. Y eso lo mostró muchas veces, y se mostró muchas veces a sus apóstoles. Inclusive hizo que uno de ellos introdujera el dedo en sus llagas. Todos sabemos bien la incredulidad de este apóstol. Ver que un hombre muerto volvería a la vida y volvía a la vida no era un hecho corriente. Y no lo es hoy en día. Han pasado más de 2000 años, 2020 años aproximadamente. Y ver que un hombre resucite a la vida hoy sigue siendo un fenómeno extraordinario. Imaginémonos hace 2000 años. Pues muchísimo más extraordinario fue ese suceso. Pero, como siempre, aquí había una serie de personajes que no les interesaba mostrar ni aceptar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Que lo que él había dicho y que lo que la palabra venía diciendo en todo el Antiguo Testamento se había cumplido en ese momento. Que Jesucristo había muerto en la cruz tal como se había dicho en las Escrituras. Que había muerto, pero que también resucitó a los 3 días. Muchos se confabularon para mostrarle al mundo que eso era una mentira. Inclusive hoy en día hay personas que dirán: ¿sí será cierto que eso ocurrió? ¿Que Jesús resucitó de entre los muertos? Yo los invito a que miremos 2 puntos de vista. La de sus allegados, que creían en ese poder divino, y las de sus detractores, que por todos los medios querían mostrarle al mundo que eso era una mentira. Era que sus discípulos habían abierto la tumba y se habían robado los restos mortales de Jesús, para mostrarle al mundo, supuestamente, que es lo que ellos habían predicado y lo que ellos predicaban y sobre lo que se basa la fe de los creyentes de que Jesús había resucitado, era una mentira. Es bien curioso esto, porque aún, como les digo, después de 2000 y más años, muchas personas, y no personas comunes y corrientes, científicos, preguntan: ¿será que es cierto este punto de vista? En el libro de Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 32, y miremos también los 4 evangelios que nos muestran ese fragmento de la vida de Jesús, antes, en la muerte y después de la muerte, donde se registran una serie de hechos que nos muestran que fue una realidad verificada, una realidad donde hay pruebas testimoniales y documentarias sobre ese hecho tan particular de la resurrección de Jesús. Uno no necesita ni siquiera ir a la Biblia
Para su verificación, hay varias referencias a Jesús por el impacto que tuvo en ese momento en el mundo de su época. Obviamente, hubo muchos de sus detractores que ante este hecho sin igual dejaron registrado pruebas documentales. Por ejemplo, el gobernador historiador romano Tácito hizo una referencia interesante de Jesús al hacer un comentario cuando Nerón estaba quemando a los cristianos. Abro comillas, decía, Nerón castigó con las penas más refinadas a unos quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El que les había dado ese nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. Volvía a extenderse no solo un lugar en Judea de origen del mal, sino también en la ciudad de Roma, y escribe Tácito en sus anales, en el 15º anal de Tácito, hablando de Jesús. Y era uno de sus detractores. Aquí que reconoce él, que aquellos que se decían cristianos y que Jesús había sido condenado a muerte. Y nos dice quién fue, en qué época. Es una prueba testimonial de la muerte de Jesús. En este tiempo también, Josefo fue un historiador y líder militar que escribió para un público romano. En sus escritos el resumen de la historia de la nación, desde su inicio hasta mucho tiempo después. De esta manera se encubre el tiempo y la carrera de Jesús con estas palabras. En ese tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gentes de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilato los condenó a la crucifixión y a la muerte. Los convertidos en sus discípulos no le abandonaron, relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Y eso lo escribió Josefo 90 años después en su libro que ha escrito en Antigüedades, el libro o en el capítulo 18. Aquí vemos 2 detractores de Jesús. 2 personas que trabajan para el Imperio Romano. Y los 2 son historiadores. Y los 2 concuerdan en que la existencia de Jesús sobre esta tierra, lo que él predicó, su condenación a muerte, y aquí este Josefo reconoce que él resucitó entre los muertos, cuando dice que sus discípulos estaban predicando que se les había aparecido. Yo creo que son 2 puntos supremamente interesantes de ver cómo 2 detractores reconocen, primero, la existencia de Jesús, su vida, su predicación, sus principios y sobre todo el cumplimiento de la palabra cuando Él resucita de entre los muertos. Lo que quiere decir que ese plan que se había concebido desde mucho tiempo atrás, para lo cual vinieron los 200 ángeles que descendieron en el monte Hermón, se había cumplido. Y creo que ese plan va mucho más allá. Aún en nuestros días, ese plan se sigue ejecutando. Ese plan irá hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, todo esto nos lleva a pensar 2 cosas, o mejor, 3 cosas. Primero, que Jesús existió. Segundo, que fue condenado, muerto y sepultado por el imperio. Y tercero, que resucitó de entre los muertos en cuerpo y alma.
Por eso debemos determinar cuán importante es la resurrección de Jesús. Miremos qué dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Dice: la resurrección de Jesús es un testimonio de la resurrección posterior de los seres humanos, el cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de las otras creencias, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte. Es el único donde su tumba está vacía, porque Él resucitó, está vivo en cuerpo y alma, y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí, mirando toda su creación, trabajando junto con el Padre sobre ese plan que se concibió mucho antes de la venida de Jesús a este planeta. Ahora vemos cómo las otras religiones tienen sus maestros, tienen sus profetas, tienen sus fundadores, pero la gran diferencia es que las tumbas de ellos están allí y están con sus restos mortales. La de Jesús está totalmente vacía, mostrando al mundo que trascendió el tiempo y la distancia y aún la muerte, y mostró al mundo el origen de su divinidad. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, y que está sentado a la derecha del Padre, gobernando el universo. Pero hay algunos que dicen, pero esto no me da unas evidencias reales de la resurrección de Jesús. Mirando las Escrituras y mirando algunas pruebas, hay una serie de evidencias significativas de la resurrección de Jesús. Yo quiero hoy traerlas a referencia para que veamos que estamos hablando de un hecho tan cierto, que estamos hablando de un hecho tan real, inclusive no admite duda, después de ver estas pruebas que se han venido recopilando a través del tiempo, después de la muerte de Jesús. Para mí, y creo que para muchos historiadores y para muchas personas creyentes, la primera prueba irrefutable es la tumba vacía. Es la tumba vacía, cuando esa tumba donde enterraron a Jesús no alberga absolutamente ningún cuerpo ni ningún resto humano, me indica que quien estaba allí se fue. Y nosotros sabemos que Él resucitó. La segunda consiste en las experiencias de todos sus discípulos que dejaron registradas posteriores a su resurrección, en las que aseguraron haber visto, hablado e inclusive haber comido con el Señor Jesucristo. Mira que aquí hay una prueba todavía más fehaciente. Cuando ellos dicen que comieron con Jesús. Así que sabemos que Jesús resucitó y estaba vivo a tal término de que ingirió alimentos. Eso es bien importante. Es una prueba donde nos dice que Jesús estaba gozando de todas sus facultades. Jesucristo sí resucitó. Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, probando que es Dios. Él está vivo hoy en día. Él está deseando más que ser adorado. Él está deseando ser conocido y entrar en el corazón de muchas personas. Jesús dijo,
en Apocalipsis 3:20 dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren esta invitación que hace Jesús aquí. Dice que él está a la puerta y llama. En estos momentos, ¿cuántas personas están sintiendo ese llamado? Alguien está golpeando la puerta de su corazón. Y no es otro que el Señor Jesucristo, buscando su amistad, diciéndole, yo soy ese Dios, que todo lo puede, que aún de la muerte me levanté, diciéndonos que si nosotros seguimos creyendo en su palabra, seguimos creyendo en todas sus promesas, entre las que había dicho que él resucitaría al tercer día, todas las demás van a ser cumplidas. Y de eso lo creemos. Y seguimos sus enseñanzas, seguimos sus creencias, porque está tan fuerte en nuestro corazón que sabemos que Dios está presente en nuestras vidas. Hay una interpretación teológica que no voy a entrar en este momento a explicaciones, pero sí voy a hacer alguna referencia en cuanto a esa parte. En que Cristo resucitara triunfando sobre la muerte es el punto clave de la doctrina y teología cristiana. Tal importancia se declara desde los propios textos bíblicos, y si Cristo no resucitó, la fe nuestra, la suya, la mía, la de todos, es una fe vana, que nos está diciendo que ese hecho no ocurrió, por lo tanto, es una falsedad lo que se ha venido predicando. Pero yo sigo y veo cómo a partir de la muerte de Jesús se han ido recopilando pruebas y pruebas y más pruebas de que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Es un hecho sin igual, sin comparación, que hoy en día, como les digo, 2000 y más y tantos años todavía causan sensaciones extrañas en las personas, muchas de no creer. Hay una frase muy citada, suele también en esta obra traducirla al español, dice, Cristo no ha resucitado, entonces sería vana nuestra fe, si no creemos que el Señor Jesucristo ha resucitado. Pero también con una significativa diferencia, cuando decimos que Cristo resucitó, eso hace que nuestra fe tenga mucha fuerza. Eso nos dice que estamos creyendo en ese Dios que todo lo puede, que estamos creyendo en ese Dios que ha amado al mundo, que dio a su Hijo eterno, a su único Hijo, para que por medio de él nos pudiéramos salvar muchas generaciones, y generaciones en la antigüedad, en el presente, y muchas de las que vienen, de las que nos sucederán. Porque este plan es un plan concebido eternamente para salvación de muchos. Es realmente un hecho sin igual. Es realmente un hecho único. Pero ¿qué nos trae en este momento en que la muerte está a la puerta de cada uno de nosotros? Cuando el virus y esta pandemia está por las calles, inclusive en el aire, en todas partes. Cuando la muerte puede sorprendernos, cuando la muerte en este momento lleva una gran cantidad de personas. Ya no damos cifras porque
doy una cifra y en un minuto o dos, esa cifra tiene muchos más muertos. Señor, y le digo a todas las personas que nos están escuchando, a quienes nos oyen y quienes nos amplifican, no queda otro camino. Yo los invito cordialmente a creer en ese Dios, en ese Jesús que mostró a lo largo de su vida que Él era el Hijo de Dios, que podía dar vida, que sanaba a los enfermos, que hacía ver a los ciegos, que hacía caminar a las personas que no lo podían hacer, hablar a los mudos, oír al sordo. Hoy en día, indudablemente, si Jesús estuviera, seguiría causando esa sensación que dejó cuando Él estuvo en esta tierra, de admiración, de ver que era un ser sin igual, un ser que tenía unas particularidades que ningún otro las ha tenido. La muerte de Jesús y su posterior resurrección fundamentan la doctrina de la salvación, que establece cómo estos acontecimientos causaron la redención del género humano, condenado obviamente desde el pecado original, que estaba sobre la cabeza de nuestros primeros padres y que de allí todos nosotros hemos venido con ese estigma. Señor, tras la propia muerte de Jesús, pudimos entrar al lugar santísimo. La muerte de Jesús, ¿qué hizo? Abrirnos nuevamente el camino y la amistad con el Padre Eterno. El Señor Jesucristo, lo decía hace un momento, ha dividido la historia de la humanidad en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Y también en nuestras vidas. En nuestras vidas, antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. O sea, podemos estar diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Aquí es donde nosotros nos encontramos con un Dios que da esperanzas, que nos dice que si alguno de nuestros familiares ha muerto en este tiempo de pandemia, tenemos la esperanza y la seguridad de que nos volveremos a encontrar, de que nos volveremos a ver. Vemos como la historia del rico Apulón, donde un hombre rico muere, y también un hombre de Dios. Pero luego de que mueren los dos, se ven uno abajo en el infierno y el otro arriba en el seno de Abraham, uno en el cielo y otro en el infierno. Y muestra como el hombre que está abajo en el infierno, todas sus facultades las tiene, porque siente sed, siente calor, piensa, pide y ruega. Entonces podemos deducir con esto que después de la muerte todos vamos a tener nuestras mismas facultades. Vamos a ver, vamos a conocernos, vamos a tener la misma figura o algún método o medio de identificación entre los seres queridos y entre todos nosotros. Sin lugar a dudas, este es uno de los grandes misterios que tenemos los creyentes. Y que no decirlo los no creyentes, ay Señor Dios. Por eso te pedimos, Señor, hoy en día, ten misericordia de la raza humana. Todo mal llega por una causa. Me pongo a ver cómo en este tiempo
el Estado, el gobierno nacional, ha entregado unos recursos para ayudar a quienes no tienen nada, para dar de comer a las personas que tienen hambre. Y sin embargo, muchos con un corazón duro, con un corazón de piedra, se han tomado estos recursos y los han malgastado. O lo peor, se los han quitado a esas personas, que para ellos es una necesidad vital tener esos recursos, porque es el medio, cómo sostenerse. Porque muchos aún están y estamos encerrados en nuestras casas. Estamos en cuarentena. ¿Cuánto tiempo más? Realmente no sé. Pero esperemos que cada día que pase, estas necesidades, llamémoslo así, pandemia tan rigurosa, en que hace que todo el mundo tenga miedo y sufrimiento, se arrepienta. Arrepiéntese de todos sus pecados, pida perdón, que el Señor Jesucristo está a la puerta y está llamando. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta mañana, y que el Señor, Dios Padre de lo alto, el eterno, el que vive para siempre, me unja para poderlos bendecir. Digo, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Les habló el capellán Marco Alfredo Neira Cerda, de los Capellanes Cristianos de Colombia. Nuevamente agradecemos a quienes en este día estuvieron en sintonía nuestra. Agradecemos a todos los que nos han retransmitido y les damos muchísimas gracias por acompañarnos, y les hacemos la agradable invitación para dentro de 8 días, nuevamente a las 10 de la mañana. El Señor les continúe bendiciendo, y hasta dentro de 8 días. Amén, amén y amén.